Con una voz envidiable, un carisma único y un talento inigualable, Sandro era un artista en todos los sentidos. Creciendo en Valentín Alsina, pasó su infancia y adolescencia allí, pero su fama eventualmente se extendió por toda América. Sin embargo, su vida detrás de escena estaba lejos de ser perfecta. Enfrentó problemas con el alcohol, las relaciones, las fiestas y el amor. ¿Sabías que el querido cantante argentino era conocido por fumar hasta 80 cigarrillos al día, un hábito que contribuyó a su prematura muerte? Ahora, 14 años después de su fallecimiento, su esposa finalmente ha roto su silencio, arrojando luz sobre un lado más sombrío de la vida de Sandro. Mantente atento para descubrir más. Antes de sumergirnos en las revelaciones sorprendentes sobre la vida privada de Sandro, exploremos primero los eventos tempranos que dieron forma a su extraordinario viaje. Infancia. Sandro nació el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Sardá número 5, en Buenos Aires, Argentina. Era hijo único de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, ambos de origen español. La familia vivía en Valentín Alsina, un barrio del partido de Lanús en el Gran Buenos Aires, donde Sandro pasó su infancia y adolescencia. Su abuelo paterno, originalmente llamado Popadópulos, era de ascendencia húngara y parte de la comunidad gitana. Después de emigrar a España, cambió su apellido a Rivadullas antes de mudarse a Argentina. Sandro abrazó esta herencia, ganándose eventualmente el apodo de gitano. Asistió a la escuela número 3 República de Brasil, en Valentín Alsina, para su educación primaria. Al igual que muchos adolescentes argentinos de su época, Sandro estuvo profundamente influenciado por la música y las actuaciones de Elvis Presley, a quien comenzó a imitar durante su último año de primaria. Su admiración por Presley continuó en su adultez, culminando en una experiencia memorable cuando vio a su ídolo actuar desde la primera fila en el Boston Garden. Adolescencia. A los 13 años, Sandro dejó la escuela secundaria y asumió una variedad de trabajos para apoyar a su familia. Ayudó a su padre a entregar vino en Damajuanas, trabajó como repartidor en una carnicería, hizo trabajos por pieza para una farmacia y operó un torno. A pesar de estos trabajos exigentes, logró comprar su primera guitarra a crédito. En su tiempo libre, se dedicó a aprender a tocar la guitarra y a perfeccionar sus pasos de baile. Las primeras lecciones de música de Sandro vinieron de un amigo guitarrista llamado Enrique Irigoitía. Juntos formaron un dúo, actuando en concursos de canto y ofreciendo serenatas a pedido en los suburbios del sur del Gran Buenos Aires. Sandro, entonces conocido como Roberto Sánchez, ganó reconocimiento por sus interpretaciones de boleros populares, como ¿Quién será?, de Pablo Beltrán Ruiz. Este éxito llevó a la formación de varios grupos, incluyendo el Trío Azul con Agustín Mónaco e Irigoitía, y el dúo Los Caribes con Irigoitía. En estas primeras bandas, Sandro se centró en boleros, tangos y rock and roll, mientras que Irigoitía se encargaba de las canciones del litoral y el rock. Reflexionando sobre su carrera musical temprana, Sandro dijo una vez: «Me alimenté del rock. Gracias al rock dejé las calles, los cuchillos y las cadenas, y tomé una guitarra. Dejé la chaqueta de cuero y las pandillas. El rock me salvó. Me salvó de ser quizás un criminal». A principios de la década de 1960, adoptó el nombre artístico de Sandro, un nombre que sus padres habían querido originalmente para él, pero que no había sido permitido por las autoridades en ese momento. Su primera actuación bajo este nombre tuvo lugar en Recreo Andrés, ubicado en la calle Coronel Warnes, en Villarjardín, del partido de Lanús. Sandro y los de Fuego, y el primer escenario en solitario. En 1960, Sandro dio sus primeros pasos como artista solista formando la banda Los Caniches de Oklahoma. El grupo grabó su primer sencillo, una canción de rock en español escrita por el propio Sandro titulada Comiendo rosquitas calientes en el puente Alsina.
En 1961, la banda se renombró como Los de Fuego. Inicialmente, Centurión era el cantante principal, con Sandro como guitarrista principal y corista. A finales de 1962, después de que Centurión perdiera la voz, Sandro asumió el rol de vocalista principal. Para 1963, la banda se conocía como Sandro y Los de Fuego, con la formación compuesta por Héctor Centurión en el bajo, Enrique Irigoitía en la guitarra rítmica, Armando Cacho, Luján en la batería, Sandro en la voz y Juan José Sandri en la guitarra. Durante este período, el rock and roll se había afianzado firmemente en Argentina, influenciado por ídolos tempranos del rock como Elvis Presley, Little Richard y Bill Haley. Los artistas y bandas de rock latino también estaban causando furor, con el rock en español ganando popularidad en toda América Latina y más allá, incluyendo figuras como Johnny Carell, los Dukes y bandas como los Teen Tops y los Blue Caps. Los de Fuego comenzaron a crear versiones en español de canciones clásicas de rock and roll de artistas como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. El 13 de septiembre de 1963, grabaron su primer sencillo para la filial argentina de CBS, que presentaba una versión en español de ¿A esto le llamas amor?, de Paul Anka y Eres el demonio disfrazado de Elvis Presley. El grupo de apoyo para este álbum era Milo, nombre artístico de José Carlí, y su conjunto, pero el lanzamiento no logró un éxito significativo. Más tarde, en 1963, Sandro lanzó un segundo sencillo, que incluía Choza de Azúcar y la balada pop Dulce de Alejandro Chamica, que se convirtió en uno de sus primeros éxitos románticos. En febrero de 1964, Sandro logró que CBS grabara su primer gran éxito con Los de Fuego, una versión en español de la popular canción Hay mucha agitación, There's Much Agitation. El sencillo vendió 150,000 copias, marcando el avance de Sandro en el rock and roll y consolidando su papel como pionero del movimiento de rock argentino en español. Para mediados de 1964, Sandro y Los de Fuego comenzaron a hacer olas en la televisión argentina. Debutaron en Aquí la Juventud y pronto aparecieron en Sábados Circulares, presentado por Pipo Mancera. Esta exposición catapultó a Sandro a la fama. Conocido por sus movimientos de baile inspirados en Elvis, que generaron mucha controversia, Sandro ganó apodos como el Elvis criollo o el Elvis latino, a pesar de que su estilo era bastante distinto al de Elvis Presley. Sus actuaciones enérgicas a menudo incluían movimientos dramáticos, como saltar por el escenario y deslizarse al suelo sobre sus rodillas, creando una fiebre entre sus fans que imitaban sus movimientos frenéticos y reaccionaban con gritos, lágrimas e incluso desmayos. Los primeros éxitos de rock de Sandro incluyeron No puedo esperarte más, nena y Peggy Peggy. Las actuaciones provocativas de Sandro atrajeron críticas de figuras influyentes que intentaron prohibirlo en la televisión. Sin embargo, Mancera resistió esta censura informal e incluso amenazó con renunciar, lo que llevó a que se levantaran las restricciones. Las grabaciones en blanco y negro de las actuaciones de Sandro en Sábados Circulares se han conservado en varios videos. La primera aparición cinematográfica de Sandro fue en Convención de Vagabundos, 1965, donde interpretó un papel secundario. Más tarde, cuando Sandro firmó con CBS como artista en solitario, el productor Héctor Techeiro asumió la dirección artística. Bajo la orientación de Techeiro, Sandro grabó algunos de sus álbumes más celebrados, incluyendo La magia de Sandro, Sandro de América y Una muchacha y una guitarra. La producción de Techeiro capturó el fervor de la base de fans de Sandro, llevando a un aumento significativo en las ventas de discos después de 2 años y medio. En 1965, Sandro debutó en el cine con Convención de Vagabundos. Ese mismo año, dejó Los de Fuego y comenzó un cambio significativo en su carrera musical.
Asociado con su manager, Oscar Andro, formó un nuevo grupo llamado Sandro y su conjunto. Juntos, establecieron un lugar clave en el rock argentino al alquilar un sótano en Recoleta, al que llamaron la Cueva de Sandro. Este periodo marcó la transición de Sandro del rock a las baladas, coescribiendo canciones junto a Andro. En 1966, Sandro lanzó su primer gran éxito en solitario, Las manos de mi padre. Este éxito fue seguido por varios álbumes, incluyendo El sorprendente mundo de Sandro, Alma y Fuego y Latin Beat. También amplió su presencia en el cine, interpretando papeles como el Gaucho Severino en Tacuara y Chamorro. Los logros de Sandro continuaron con una notable victoria en el Festival de Buenos Aires por su canción No me dejes. El 24 de octubre de 1967, recibió el Obelisco de Plata y lanzó la canción Quiero llenarme de ti, que se convirtió en la canción principal de su siguiente álbum y marcó su primer papel protagónico en una película. En febrero de 1968, Sandro se presentó en el Festival de Viña del Mar en Chile, lo que fue un momento significativo en su carrera internacional. Sin embargo, este año también estuvo marcado por una tragedia personal. El 27 de julio, el padre de Sandro falleció. A pesar de su duelo, el 19 de agosto, grabó 3 canciones nuevas, demostrando su resiliencia y dedicación a su arte. En 1969, Sandro lanzó Rosa Rosa, una canción que vendió más de 2 millones de copias y se convirtió en un gran éxito. Existen 2 historias diferentes sobre la inspiración detrás de la canción. Una sugiere que era una metáfora que comparaba a una mujer con una flor, mientras que otra afirma que se llamó así en honor a Rosa Díaz, la trabajadora doméstica de la familia de su productor. A pesar de las versiones distintas, Rosa Rosa logró un éxito tremendo. Durante la última parte de la década, Sandro hizo un cambio dramático en su imagen. Intercambió su chaqueta de cuero por un smoking y corbata, y sus jeans por pantalones acampanados. Sin embargo, mantuvo su característica cabellera larga y desordenada, sus patillas largas y sus enérgicos movimientos de baile inspirados en Elvis. Sandro refinó estos elementos en un estilo único que se convirtió en su marca personal. El ídolo de masas, balada latina, desenfreno y audiencia femenina. A finales de la década de 1960, Sandro experimentó una transformación dramática en su estilo. Se alejó del rock and roll español tradicional para crear un nuevo repertorio popular, siendo pionero en la balada romántica latinoamericana, aquel género que evolucionó del bolero y que definiría el pop latino en las décadas siguientes. Sandro infundió a este género elementos del rock and roll, lo que hizo que su música fuera provocativa y atractiva, especialmente para el público joven en las comunidades latinoamericanas y notablemente para las mujeres. Un aspecto clave de su nuevo estilo fue su presencia escénica abierta y seductora, que dirigió hacia las mujeres. Esto se expresó a través de sus letras, ritmos y particularmente en su voz y movimientos. Aunque su estilo de interpretación estaba claramente influenciado por Elvis Presley, Sandro desarrolló una identidad única que resonaba fuertemente con su audiencia. Su enfoque irreverente y sensual tuvo un impacto profundo, especialmente en las jóvenes latinoamericanas. Las fans de Sandro, a menudo referidas como sus chicas, se convirtieron en una parte significativa de su persona. Sus reacciones entusiastas, incluyendo lanzar ropa interior al escenario, añadieron al ambiente hedonista y cargado sexualmente de sus presentaciones. El enfoque de Sandro fue un desafío audaz a las normas establecidas sobre la virginidad femenina y las relaciones prematrimoniales en América Latina. Reflexionando sobre su presencia en el escenario, Sandro comentó una vez: "Cuando hago movimientos sensuales en el escenario, siento que deben haber 450,000 ratas corriendo en la audiencia. ¿Qué están mirando estas chicas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué vacíos tienen? Me intrigan. Sandro de América".
Durante los siguientes 12 años, de 1969 a 1980, Sandro lanzó 12 películas y un número igual de álbumes. Su producción prolífica comenzó en 1969 con el lanzamiento de 2 álbumes, Sandro de América y Sandro, y su debut en el cine con Quiero llenarme de ti y La vida sigue. El 2 de agosto, Sandro fue honrado con un disco de oro en Nueva York, reconociéndolo como el artista latinoamericano con el mayor número de discos vendidos en los Estados Unidos. En Caracas, recibió el trofeo Rafael Guinand como el artista extranjero del año en 1968 y 1969, otorgado por un panel de artistas, reporteros de radio y televisión y el público venezolano. A lo largo de la década de 1970, a pesar de los cambios en el sistema de premios, Sandro continuó dominando. Ganó el trofeo Meridiano de Oro, votado por el público venezolano a través de los periódicos 2001 y Meridiano, en cada edición desde 1970 hasta 1975, y nuevamente en 1978, destacando su inmensa popularidad en Venezuela. A medida que su fama crecía, Sandro adoptó el apodo de Gitano, dado por un productor. Este nombre fue elegido para reflejar su supuesta herencia gitana, proveniente de su abuelo paterno, un húngaro que se creía de ascendencia romaní. Sin embargo, el origen del apodo ha suscitado debate, con algunos sugiriendo que fue más una estrategia de marketing que una reflexión de su verdadera herencia. A principios de 1970, el 11 de abril, Sandro hizo historia al convertirse en el primer artista latinoamericano en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York. Realizó 2 conciertos en vivo en el Felt Forum, atrayendo a una audiencia total de poco más de 5,000 personas. Existe la creencia popular de que este concierto se transmitió por televisión, pero hay dudas sobre si la transmisión fue realmente en vivo. Nicolás Mancera había organizado una transmisión satelital del lanzamiento del Apolo 13 durante el mismo horario, lo que pudo haber limitado las opciones de transmisión disponibles. Además, no hay grabaciones audiovisuales o radiales del evento que confirmen la transmisión. El primer concierto transmitido globalmente por satélite, conocido como Aloha from Hawaii, de Elvis Presley, tuvo lugar en 1973 y fue visto por aproximadamente 1.500 millones de personas. El éxito de Sandro se extendió por las Américas y el Caribe, incluidos Estados Unidos y Canadá, donde consistentemente encabezó las listas de música latinoamericana. Su fama creció internacionalmente, consolidando su estatus como un importante representante de la música latinoamericana. Su 9º álbum, Sandro de América, fue un gran éxito, y CBS lo reconoció como el álbum número 1 en la región. Durante este período, Sandro, junto a otros influyentes artistas latinoamericanos como Leo Dan, Palito Ortega, Leonardo Fabio, Piero, Luis Aguilé, así como estrellas españolas como Nino Bravo, Julio Iglesias y el cantante puertorriqueño José Feliciano, ayudó a cimentar la balada romántica como el género musical dominante en América Latina. El estilo influenciado por el rock de Sandro aportó un toque fresco al género de la balada. Para 1971, la popularidad de Sandro era tal que reunió multitudes de 60,000 personas en el Estadio de San Lorenzo en Buenos Aires durante la temporada de carnaval. El éxito de la década de 1970 sentó las bases para la continua prominencia de Sandro en la década de 1980, donde mostró plenamente su talento. Sin embargo, la década trajo desafíos personales, marcados por las devastadoras pérdidas de 2 figuras cercanas. Oscar Anderle, quien falleció el 17 de febrero de 1988, y su madre Nina, que murió el 26 de agosto de 1992. Estos eventos
llevaron a Sandro a reevaluar su camino y centrarse en nuevas aspiraciones. En la década de 1990, Sandro consolidó su estatus como una figura legendaria en la música latina. Sus contribuciones fueron ampliamente reconocidas por sus colegas, afirmando su papel como pionero en la música rock. Notablemente, Charly García lo invitó a colaborar en una versión de Rompen Todo para el álbum Tango 4 junto a Pedro Aznar. En 1988, un álbum tributo titulado Roku presentó a artistas de rock interpretando éxitos de Sandro. Para 1993, celebró 30 años en la música con una serie récord de 18 actuaciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, superando el récord anterior de 14 shows de Soda Stereo. Sandro continuó rompiendo sus propios récords, actuando 27 veces con Living History en 1996 y logrando un récord sin precedentes de 40 shows con Gracias, 35 años de amor y pasión durante la temporada 1998-90 se mantiene. Problemas de salud. En 1998, se reveló que Sandro sufría de enfisema pulmonar crónico, una condición seria causada por décadas de tabaquismo, lo que le obligó a retirarse de las presentaciones. Sandro de América afirmó que fumaba hasta 80 cigarrillos al día. Dado que no sentía ningún daño en su voz, ignoró el efecto perjudicial. A pesar de su enfermedad, el compromiso de Sandro con sus fans lo llevó a presentar uno de sus shows más memorables en 2001, El Hombre de la Rosa, donde usó un suministro de oxígeno conectado a su micrófono para ayudarlo a actuar. Logró regresar al escenario para una gira nacional en 2004, llamada La Profecía. A medida que su condición empeoraba, luchaba con una severa falta de oxígeno y fue colocado en la lista de espera para un trasplante de pulmón. El 20 de noviembre de 2009, después de 8 meses de hospitalización, Sandro se sometió a un trasplante doble de corazón y pulmón en el Hospital Italiano de Mendoza. El donante era un joven de 22 años, y la cirugía se consideró exitosa, aunque los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta y podría involucrar complicaciones. Inicialmente, la recuperación de Sandro superó las expectativas, con los médicos esperanzados en que podría vivir una década o más. Sin embargo, surgieron complicaciones durante su adaptación a los nuevos órganos. Para el 12 de diciembre, necesitó otro procedimiento quirúrgico debido a una perforación en uno de los pulmones trasplantados, probablemente causada por una infección preexistente que no se había tratado completamente antes del trasplante. En la tarde de su nueva cirugía, el ídolo fue trasladado de nuevo a la unidad de cuidados intensivos. El informe médico era preocupante, indicando que la condición del popular cantautor era crítica. Para entonces, sus fans en todo el país habían organizado numerosas cadenas de oración esperando por su recuperación. A mediados de diciembre de 2009, los cirujanos cardíacos Claudio Burgos y Guillermo Borgman, quienes trataban a Sandro, lo diagnosticaron con neumonía causada por un germen adquirido en el hospital. Había estado experimentando pequeños picos de fiebre por la noche, que los médicos dijeron eran normales y parte de su lento proceso de recuperación. Unos días después, la noticia fue más prometedora. El cantante se estaba recuperando bien, sin fiebre, y había comenzado a comer alimentos sólidos. El informe médico confirmaba que las bacterias estaban bajo control y pudo celebrar la Navidad con su esposa, Olga, disfrutando de alimentos suaves. Muerte trágica. Sandro no pudo superar la propagación de su sepsis generalizada. Falleció en el Hospital Italiano de Mendoza debido a un shock séptico, según informó Claudio Burgos, el jefe del equipo quirúrgico. Su muerte ocurrió a las 8:47 de la noche del 4 de enero de 2010. Sandro había pasado por 5 cirugías tras un trasplante de corazón y pulmón, incluyendo 2 el día de su muerte, y había luchado por su vida durante 45 días. La noticia de su muerte
se difundió rápidamente en los medios argentinos y en las redes sociales. El 5 de enero de 2010, tanto The New York Times como The Washington Post destacaron la noticia en sus portadas, con el titular "El cantante Sandro, el Elvis argentino, muere a los 64 años". La BBC también cubrió su fallecimiento de manera similar. El 5 de enero, largas filas de dolientes se extendieron por varias cuadras mientras las personas iban a presentar sus respetos en el Hall of the Lost Steps del Congreso Nacional Argentino, el mismo lugar donde se había realizado el velorio de la cantante Mercedes Sosa 3 meses antes. Desde la 1 de la tarde, el público, desde jóvenes hasta ancianos, acudió para despedirse. Sin embargo, la familia de Sandro decidió restringir el acceso de la prensa a la sala donde estaba colocado su ataúd abierto. La exposición duró hasta la madrugada del 6 de enero, cuando fue enterrado en un cementerio privado en Longchamps. Más de 50.000 personas se alinearon en el Congreso para presentar sus respetos, y más de 100.000 siguieron su procesión fúnebre. La historia de amor de Sandro y Olga Garaventa. Olga Garaventa no era inicialmente fan de Sandro, pero compartió una profunda historia de amor con él y fue la única persona con la que él se casó en el registro civil. La recordamos en el día del lanzamiento de Tengo una historia así, un nuevo álbum de Roberto Sánchez que incluye 2 temas inéditos y 9 versiones nunca antes escuchadas. Después de separarse de su primer pareja, con quien tuvo 2 hijos, Manuela y Pablo, Olga comenzó a trabajar con Aldo Aresi, el manager de Sandro. Ella se encargaba del mantenimiento de El Castillo, las oficinas del Gitano en Boedo. Olga conoció a Sandro por primera vez en 1994, pero no fue hasta una década después que él empezó a fijarse en ella. Durante ese tiempo, Sandro había estado involucrado con María Elena Fresta, a quien aparentemente dejó para perseguir una relación con Garaventa. Un amor que llega sin aviso, describió Sandro sus sentimientos por Olga. En una entrevista con La Nación recordó: "Yo llamaba y él me pasaba con Aldo, obviamente. Ella estuvo allí durante 13 años, y yo la miraba sin realmente verla, pero una tarde la vi. Fue solo un beso en la mejilla mientras nos estábamos despidiendo, ya que nos dirigíamos a Rosario. Ese beso pareció encenderlo todo. Estaba en la carretera y ni siquiera podía hablar. Pensé, ¿qué está pasando? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Y también pensaba, tengo casi 60, tengo una familia", recordó el cantante en esa entrevista. Estaba en el coche, completamente desconcertado y confundido. Saqué mi teléfono y la llamé diciendo, "¿Tengo un beso pegado en los labios? Y la clave de ese beso está en tu boca", continuó Sandro. Olga inicialmente pensó que había cometido un error. Sandro relató. Ella pensó, debe haber querido llamar a su esposa. Después de un rato, la volví a llamar y le dije, "Lo que dije era para ti". Seguimos hablando por teléfono durante días y eventualmente todo progresó desde allí. Garaventa dijo que después de esa segunda llamada, pasaron 6 meses hablando por teléfono sin verse debido a la salud de Sandro y su situación familiar. Fueron 6 meses de conversaciones telefónicas. No podíamos encontrarnos por su salud y su familia. Lo respeté. Después de 6 meses, hubo un receso de 2 meses, en el que me preguntaba si tal vez solo era un desahogo para él, y él seguiría adelante. Yo tampoco era muy decisiva, explicó en una entrevista con Clarín. Agregó que el 23 de octubre de 2004, Roberto decidió que quería verla. Él vino con una decisión clara. Era más tradicional. No se precipitó ni avanzó demasiado rápido. Todo entre nosotros era más medido y sólido. Me enamoré de Roberto, no de Sandro. Para diciembre dijo, trabajarás hasta el 31 de enero de 2005 y luego vendrás a casa. Le dije claramente, mira, así soy yo. Verás este lado de mí todo el tiempo. No tengo problema con ello. Su relación comenzó en 2004
y llevó a su matrimonio 3 años después, el 13 de abril de 2007. La ceremonia tuvo lugar en la mansión de Sandro en Banfield y fue su primer y único matrimonio. Sandro recordó el día con felicidad, diciendo que fue una ocasión significativa y alegre. Olga tenía 49 años cuando Sandro la notó por primera vez. En una entrevista con Clarín, describió su romance de la siguiente manera: «Siempre digo que fue como una mano invisible que me sacó de mi casa y me llevó a conocer a alguien completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Pensaba que sabía mucho, pero al lado de él, me sentía como si no supiera nada. Es como un cuento de hadas, conocer a alguien así a los 50 cuando nunca lo imaginaste. Si tienes 20 es una cosa, pero yo tenía 49 y había pasado por muchas cosas. No esperaba nada. Creo que fue la mano de Dios. Estaba escrito en el libro de la vida que yo debía conocerlo». Garaventa fue la compañera fiel de Sandro durante sus últimos años, que fueron particularmente desafiantes. Mostró una fortaleza notable durante su complicado trasplante de corazón en Mendoza y los posteriores 45 días de una recuperación que nunca llegó. Abrumada por el estrés, Olga desarrolló una infección intestinal y tuvo que ser hospitalizada. El cirujano cardíaco Claudio Burgos comentó en ese momento: «Olga soportó mucho estrés. Estaba luchando una batalla difícil y eso le pasó factura». Hoy, Olga continúa viviendo en la mansión de Banfield, donde recibe visitas de sus hijos y nietos. El fallecimiento de Sandro marcó el fin de una era para sus fans y dejó un impacto duradero en el mundo de la música. 14 años después, su esposa Olga Garaventa finalmente ha roto su silencio, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su vida juntos y los desafíos que enfrentaron. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las reflexiones de Olga y la forma en que el legado de Sandro sigue resonando hoy en día? Comparte tus comentarios a continuación. Si quieres mantenerte actualizado con más historias sobre Sandro y su impacto duradero, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido.